Hola, saludos amigos. En este vídeo vamos a descubrir qué es exactamente esa legendaria sustancia alquímica conocida como la piedra filosofal, la cual contiene los secretos para el rejuvenecimiento físico, el elixir de la vida o la eterna juventud y finalmente para conseguir la inmortalidad. Por este motivo, hallar la fórmula mágica del elixir de la vida ha sido y sigue siendo una preocupación constante en la historia de la ciencia. El origen de la piedra filosofal se atribuye a Enki, el Anunnaki que tras el diluvio fue conocido como Adán. Según escribió en el año 1620 Elias Moule en su obra titulada Gloria Mundi, la historia del elixir de la vida se remonta a Adán, quien adquirió el conocimiento de la longevidad y la inmortalidad, transmitiéndolo a los patriarcas bíblicos. Claro, fue por este motivo por el que los patriarcas vivieron largos años, como es el caso de Matusalén, el hijo de Enoc, que es el más longevo de la Biblia con casi 1000 años de edad. Todo lo relacionado con el grial, el elixir de la eterna juventud y la piedra filosofal aparece reflejado en un antiguo culto sumerio que se expandió hasta convertirse en una religión global y que se basa en la adoración a la serpiente como dios principal. Un culto en donde se adoctrina a la gente sobre las bondades de entregarle su vida como un sacrificio. La medicina que conocemos al día de hoy procede de la alquimia, en donde la serpiente y la copa del sacrificio aparecen reflejados. Una de las características de la alquimia es que en los escritos se establece un lenguaje que es confuso, y esto se hace con la intención de despistar. Por este motivo, lo que llega por escrito es difícil de interpretar, difícil de comprender, ya que, por ejemplo, se llama piedra filosofal, sin embargo no se trata de una piedra. También los alquimistas hacen alusión a ciertos elementos químicos como es el azufre y el mercurio. Pero en realidad, el azufre se relaciona con el inframundo, que es un lugar del mundo subterráneo donde habita Satanás, mientras que el mercurio hace alusión al planeta llamado de igual manera. Esto aparece reflejado en la obra de Dante Alighieri, titulada La Divina Comedia, en donde se explica cómo Dante pudo cambiar su cuerpo en descomposición a un nuevo contenedor fresco. El canto séptimo del paraíso de Dante se desarrolla en el cielo de Mercurio. Luego aquí tenemos la alusión metafórica a este elemento que también se relaciona con Hermes. El motivo por el que se guarda tanto secreto sobre este asunto es porque en realidad, para conseguir la longevidad y luego la inmortalidad, hay que llevar a cabo rituales de sacrificio. Pero hay más. Previo a la muerte, hay que transmutar la energía humana, por lo que deben causar a las víctimas todo tipo de sufrimiento. Cuando se lleva a cabo este ritual en un importante vórtice de energía, se abre un portal del que salen entidades del bajo astral, también llamados los inmortales, porque en el mundo subterráneo no se envejece y muere como aquí en la superficie. Todos ellos son inmortales. Ellos causan aún más sufrimiento y en consecuencia transmutan así la energía humana. La relación entre los sacrificios, la inmortalidad y la apertura de portales de los que salen seres inmortales apareció reflejado en el siglo II antes de nuestra era, en la obra de Li Chao Chun, en la que podemos leer lo siguiente: «Haced sacrificios al horno y podréis hacer acudir a seres sobrenaturales. Cuando gocéis de vuestra longevidad prolongada, podréis ver a los bienaventurados. Cuando hayáis visto a los inmortales, ofreceréis sacrificio y seréis inmortales». Este es el camino que ha seguido el emperador amarillo. Por lo tanto, según este y otros escritos, para conseguir la inmortalidad se debe ofrecer sacrificios a Enki, el Mesías de los Anunnaki, que también es conocido como Cristo o Baal. Si juntamos estas dos palabras, Cristo-Baal, nos da el nombre de Cristóbal, palabra que significa el portador de Cristo. Hay una antigua historia escrita por Santiago de Borechin sobre San Cristóbal, en donde nos habla de la piedra filosofal y de su transformación hasta convertirse en piedra al servicio de Cristo. San Cristóbal es venerado tanto por la Iglesia católica como por la Iglesia ortodoxa, y esto tras haber sido ejecutado. El texto dice así: antes de ser cristiano, Cristóbal emprendió un viaje diciendo que quería servir al rey más grande de la tierra. Entonces le enviaron a la corte de un rey muy poderoso, quien un día, al oír que un juglar pronunciaba el nombre del diablo, hizo aterrorizado la señal de la cruz. Cristóbal le preguntó: ¿por qué haces eso? A lo que el rey le respondió: porque temo al diablo. Él le dijo: si le temes, es que no eres tan poderoso como él. En este caso, quiero servir al diablo. Después de una larga caminata en busca del poderoso rey, Cristóbal vio acercarse hacia él a una nutrida tropa de jinetes, los cuales se hallaban vestidos de rojo. Su jefe, cubierto por una larga túnica negra, le dijo: ¿a quién buscas?
Y él le respondió: «Busco al diablo para servirle». El jinete contestó: «Yo soy el diablo, sígueme». Y fue así como Cristóbal se incorporó a los seguidores de Satanás. Es necesario subrayar que hasta el mismo Satanás, que encarnó en repetidas ocasiones en la superficie, utilizó los sacrificios humanos para mantenerse no solo longevo, sino incluso inmortal. Este es el caso del conde de Saint-Germain, también conocido como el conde de Montecristo. Nacido a finales del siglo XVII en un castillo de los Montes Cárpatos, Saint-Germain era el hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II. En el siglo XVIII frecuentaba las cortes europeas, asesorando a los reyes y siendo muy respetado por su gran erudición, porque hablaba a la perfección 14 idiomas, y muchos de ellos eran lenguas muertas. Además, poseía vastos conocimientos sobre política, arte, ciencias, poesía, alquimia, pintura o música. Pero sobre todo, Saint-Germain fue conocido por ser inmortal. Aunque cuando llegó a la corte francesa contaba con cerca de 60 años, sin embargo, todas las fuentes le describieron como un hombre de unos 35 años, con una excelente forma física. Él mismo se presentaba a todos como alguien que había vivido en diferentes lugares durante las distintas etapas de su vida. En una carta que fue remitida a Federico el Grande de Prusia, Voltaire lo presentó con estas palabras: «El conde de Saint-Germain es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe». La realidad es que mientras que sus conocidos iban envejeciendo, él se mantenía siempre igual, incluso más joven. En algunos escritos se encuentra reflejada una anécdota en la que el conde le aseguró a una anciana condesa que la había conocido cuando ella era joven. «Yo soy muy viejo», le dijo el conde sonriendo. Hay múltiples testimonios de personas que le vieron con el mismo aspecto físico, en lugares diferentes y con un intervalo de 50 años. Por este motivo Saint-Germain se convirtió en toda una leyenda en su época, empezando a correr todo tipo de rumores sobre su inmortalidad, como que había estado presente en las fiestas de la boda de Canaán. De hecho, cuando se introdujo en la masonería francesa, anunció que él era el más antiguo de todos los masones. Esto por no decir que había sido el propio fundador de la orden. También aseguró que había sido el asesor de Salomón y de la reina de Saba, y ya sabemos que el asesor de Salomón era Satanás. El caso es que Saint-Germain amenizaba las reuniones relatando detalles de sus conexiones con Cristo, Cleopatra o la reina de Saba. Aunque oficialmente se dice que murió en el año 1784, sin embargo, un año después se le vio en una conferencia privada muy importante con la reina Catalina de Rusia. También se le apareció como el Cristo resucitado a la princesa Lambá momentos antes de ser decapitada. En 1788, el conde de Chalon dijo haber conversado con él en la plaza San Marcos de Venecia. En 1793, el resucitado se le apareció a Jeanne de Barry, la última amante oficial del rey Luis XV de Francia, también en los momentos en los que esperaban el patíbulo. Y a principios del siglo XX, cuando el obispo levita de la Iglesia Católica Liberal paseaba por Roma, se encontró con el conde, quien iba vestido como cualquier caballero italiano, pudiendo conversar con él durante más de una hora. El misterio de su inmortalidad se encuentra en el hecho de que nunca nadie le vio comer ni beber. En una ocasión le confesó a Giacomo Girolamo Casanova que solo comía un tipo secreto de alimento, por lo que el resto de los alimentos le resultaban innecesarios. Según él decía, vivía eternamente gracias al descubrimiento de un líquido especial que lo había mantenido vivo durante 2000 años. La pista sobre el tipo de líquido que lo hacía inmortal aparece reflejada en una crónica que recoge la historia de un extraño hombre muy rico, con gran carisma y una vestimenta ostentosa. Este hombre llamado Jacques Saint-Germain llegó a Nueva Orleans a principios del siglo XX. Aunque por entonces muchas mujeres iban encantadas a su casa, después de tantas desapariciones extrañas, los pobladores empezaron a desconfiar del enigmático personaje. Tras varias denuncias, se encontraron en su casa los cadáveres de las mujeres desaparecidas, las cuales presentaban extraños mordiscos, principalmente en el cuello, convirtiéndose esta en una de tantas leyendas que sobre vampiros hay en Luisiana. Y aquí tenemos la pista de lo que es exactamente el elixir de la eterna juventud, la sangre humana. Esto no es extraño si tenemos en cuenta que Saint-Germain no solo era el hijo del último rey de Transilvania, sino el nieto de Sofía Bathory.
La casa de Bathory fue una de estas familias aristocráticas cuyos miembros hacían uso de los sacrificios para obtener la longevidad, tal y como en su momento hizo uno de sus antepasados, Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador. Pero fue Elizabeth Bathory quien pasó a la historia por ser acusada y condenada de ser la responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, lo que le valió el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Elizabeth vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII, convirtiéndose en una señora feudal de un importante condado de Transilvania. Se hallaba metida en todo tipo de intrigas políticas y gracias a su inmensa riqueza y a sus maquiavélicas artes pudo convertir a su primo Gábor Bathory en príncipe de Transilvania. En esa época comenzaron a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurría en su castillo, saliendo a la luz historias de que la condesa practicaba la magia negra, utilizando la sangre de las mujeres para mantenerse joven. Ella se bañaba literalmente en la sangre humana y de esta manera conseguía recuperar la juventud, pero también bebía la sangre directamente mediante mordiscos a sus víctimas. En el año 1609, debido a la falta de sirvientas en la zona como consecuencia de tantos crímenes que ya habían hecho desconfiar a la gente humilde, Elizabeth cometió el error que acabó con ella. La condesa comenzó a utilizar sus contactos para llevar a su casa a niñas y adolescentes de buenas familias con la excusa de educarlas y de que le hicieran compañía. Pero algunas de ellas pronto comenzaron a morir por causas desconocidas. Como ahora las víctimas eran las hijas de los aristócratas, sus muertes fueron consideradas importantes, por lo que se llevó a cabo una investigación que condujo al descubrimiento en el castillo de Elizabeth de numerosas mujeres jóvenes muertas, las cuales habían sido previamente torturadas. Pero también había otras mujeres aún con vida, las cuales se hallaban en distintos estados de desangrado. Por todas partes había toneladas de ceniza y serrín, usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo se hallaba cubierto de manchas oscuras y despedía un olor a putrefacción. El siniestro lugar también albergaba los diferentes artilugios de tortura, y entre estos artilugios cabe destacar una especie de sarcófago, el cual refleja la silueta de una mujer y por dentro posee afilados pinchos. El sarcófago se abría para introducir a la mujer y luego encerrarla para que los pinchos se incrustaran en su cuerpo. A partir de este descubrimiento, todos los seguidores de Elizabeth Bathory fueron decapitados y sus cadáveres quemados, mientras que ella fue condenada a cadena perpetua, una pena que implicaba también la confiscación de todas sus propiedades. En el año 1614, tras 4 años de encierro total, la condesa murió y todos sus documentos fueron sellados, prohibiéndose hablar de ella en todo el país. Entre la documentación se encuentra su diario personal, en donde ella contaba día por día a sus víctimas, con todo lujo de detalles, y esto hasta sumar un total de 612 jóvenes que habían sido torturadas y asesinadas. Y este, amigos, es el secreto de la inmortalidad de los alquimistas, el secreto del elixir de la eterna juventud, un pacto con el diablo, un ritual que crea vampiros, los cuales se alimentan de la energía de los humanos a través de la sangre, para así tener sus cuerpos más jóvenes y más lozanos. Hasta pronto, amigos. Hasta mi próximo vídeo.